Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos probando este nuevo formato más breve, más rápido y más conciso, pero más vídeos a lo largo del día, que lo empezamos a probar en el día de ayer y que quiero saber tu opinión sobre él. Ayer me dejasteis muchas opiniones y muchas de ellas no las he podido contestar porque no he tenido tiempo, pero las he leído todas y ha recibido muy buen apoyo este nuevo formato. Así que me encantaría que en el día de hoy, que lo vamos a seguir probando, me sigáis diciendo si os gusta o no. Habiendo dicho esto, os recuerdo que tenemos en la descripción de este vídeo todos los temas que vamos a tratar y vamos a arrancar con unas declaraciones que ha dado el jefe del equipo Aston Martin, Mike Krack, acerca de la llegada de Fernando Alonso al equipo. Recordamos que el año pasado Fernando Alonso firmó por el equipo Aston Martin y hemos tenido un año espectacular dentro del equipo de Silverstone con 8 podios. Es el segundo piloto, empatado a podios con Sergio Pérez, que más cantidad de ellos ha obtenido a lo largo de la temporada. Pero la previsión tampoco indicaba que esto fuese a ser posible. ¿Por qué? Pues porque el año pasado Aston Martin fue un completo desastre y lo decíamos aquí, por ejemplo, bueno, es que la impresión general que había del movimiento era bastante mala, porque el coche se equivocaron con la nueva filosofía de los monoplazas, con el nuevo reglamento, se equivocaron estrepitosamente, fueron muy arriesgados, pero desde luego que fue la decisión incorrecta total, siendo el último equipo en las primeras carreras. Luego consiguieron mejorar mucho a lo largo de ese año y acabar con un coche medianamente competitivo, pero era ese medianamente competitivo, y Alonso pasaba de un Alpine que, aunque no fuese, por supuesto, un podio capaz de pelear por podios, por victorias ni por el campeonato, era el cuarto monoplaza de la parrilla y sobre todo ese coche era el líder del resto. Por lo que Mike Krack ahora mismo nos cuenta que la primera toma de contacto que tuvieron con Fernando Alonso, que fue en los test de post-temporada de Abu Dhabi, justo la semana siguiente a acabar la temporada el año pasado, fue la primera vez que Alonso se subió al Aston Martin, en ese caso al AMR22, y lo que comenta es que tenían mucho miedo de la llegada de Alonso. ¿Por qué le tenían miedo a Fernando? Le tenían miedo porque venía de un coche que era superior a ese AMR22 y le tenían miedo a que se quejase ya desde el primer momento y le diesen un peor coche. Sin embargo, agradecen mucho que de por sí nada más se sentó, estuvo de una actitud muy alegre y que realmente la impresión que tuvo Fernando en aquella ocasión es que el coche no era tan lento como ellos mismos le estaban indicando y no era tan lento como lo que fue general de la parrilla, que ese AMR22 a final de año logró mejorar muchísimo, pero esa fue la impresión que tuvo Fernando y ese temor que tenían de Aston Martin, pues esa actitud que tuvo Fernando Alonso les sentó muy bien. Luego aquí también hay mucha gente indicando que ese coche realmente a final de temporada estaba casi a la par que Alpine. Yo de eso dudaría, por supuesto, sí que había ciertas carreras donde estaba a la par, pero no lo eran todas. Hay mucha gente indicando que esto era así, sobre todo porque, bueno, al final de temporada mejoraron muchísimo. Aston Martin quedó séptimos en el Mundial el pasado año, por detrás de Alfa Romeo, McLaren y Alpine, pero realmente a final de temporada, dependiendo de la carrera, incluso estaban algo mejor por delante de Alpine y de McLaren, pero la generalidad es que estuvieran por detrás, pero sí que eran ese sexto equipo. No estaba tan lejos de Alpine y pese a ese temor de Aston Martin, pues bueno, pudieron sobrellevarlo, ¿no? Las palabras textuales de Krack que os las vamos a comentar son las siguientes. Cuando Fernando llegó a los primeros test con Aston Martin, todos teníamos un poco de miedo porque iba a pasar de un coche rápido a uno más lento. Creo que lo más sobresaliente de él es algo que no había visto nunca antes, es ese absoluto deseo que tiene de hacerlo todo bien y la motivación por ganar. He aprendido muchísimo de él, de la forma en la que trabaja con la gente y cómo las motiva, o incluso el modo en que mantiene conversaciones individuales con todos los miembros del equipo. Así que esas son las palabras que tiene Mike Krack para Fernando Alonso y desvelándonos ese temor. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de, vamos a irnos a Estados Unidos porque tenemos que hablar acerca de temas con relación a Estados Unidos y dos con relación a Las Vegas. Comenzando por los de Las Vegas, que son este fin de semana que vamos a tener en la Fórmula 1, tenemos que contaros cómo va a celebrar Carlos Sainz en el caso de lograr la victoria en Las Vegas. Por supuesto que se está preparando muchísimo espectáculo para este fin de semana e incluso a Carlos le han preguntado el cómo celebraría si logra la victoria en el Gran Premio de Las Vegas, que recordemos que Ferrari es el único equipo que le ha conseguido arrebatar una victoria
a Red Bull, siendo Carlos Sainz quien logró aquella victoria, esto en esta temporada, y fue en un circuito urbano donde el trazado también tuvo mucho que ver. Veremos este fin de semana si Red Bull puede ser algo más vulnerable. Pero el cómo celebraría la victoria Carlos Sainz lo que comenta es que, por supuesto, salir de fiesta, al igual que lo hizo en Singapur, pero que además, estando en Las Vegas, pues por supuesto tendrán que salir a jugar y quizá una ronda de póker, que esto difiere mucho a la prohibición que le han puesto en el Mercedes a todos sus trabajadores que no podrán acudir a un casino, pues Carlos, en caso de ganar, lo primero que va a hacer va a ser irse a uno de estos. Eso es lo que comenta el piloto madrileño, que esa es su forma de celebrar lo que tendría. Lo que dice es, nunca he estado en Las Vegas y creo que si ganamos, además de salir de fiesta, que eso es lo que suelen hacer, deberíamos de ir probablemente a jugar también. Hay que intentar probar más suerte y si somos capaces de ganar la carrera, quizá el día pueda acabar aún mejor, refiriéndose a ganar algo de dinero. Y si no, pues siempre podremos jugar una ronda de póker. Que además nos comenta que está muy entusiasmado por este fin de semana en Las Vegas, que como él ya ha dicho, no ha llegado a estar. Y lo que comenta es, el Resacón en Las Vegas es una de mis películas favoritas. Todavía hay veces que la sigo viendo. Cuando estoy aburrido en el avión, la pongo y siempre me echo unas risas. Creo que ya ha pasado 10 años desde que se hizo esa película. A veces me hace sentir viejo al ver que ya tienes 10 años, pero es realmente buena. Así que le vemos muy emocionado. Hay mucha gente que están comentando que nunca han estado en Las Vegas y que va a ser su primera vez allí para la Fórmula 1, así que veremos en este caso Carlos Sainz si es capaz de pelear. Hay ciertas expectativas con Ferrari para este fin de semana, pero es que es toda una incertidumbre, la realidad, lo que vamos a ver. Y el equipo de los que le han puesto la prohibición a sus trabajadores para ir a los casinos es Mercedes, os hemos comentado, ¿no? Pues Toto Wolff también ha dado ciertas expectativas que tiene para este fin de semana de la mano de Mercedes, mostrándose sobre todo muy entusiasmado con la llegada a Las Vegas para ofrecer un espectáculo, que al final esto es lo más importante. Podemos criticar o no Las Vegas, pero al final todo esto es un show. Ayer, por ejemplo, veíamos declaraciones de Verstappen donde critica justamente esto, ¿no? Que están, al final van a Las Vegas más por el espectáculo que por la carrera. Pero bueno, al final es algo con lo que tenemos que vivir y es algo que realmente la Fórmula 1 poco a poco se ha ido estando convirtiendo hacia eso. Y lo hemos visto desde posiblemente la llegada de Liberty Media. Nos ha dado muchísimo eso porque ha abierto un escaparate enorme y hay muchísimos aficionados que están llegando, pero es un poco lo que se está convirtiendo la Fórmula 1, así que por parte del austriaco, del jefe del equipo Mercedes, se muestra entusiasmado, diciendo: estamos ante un esfuerzo inmenso fuera del circuito, tenemos un impresionante programa de invitados incluidos en nuestro Vegas Club al lado de la curva 4, el interés de los medios va a estar por las nubes y ver a los coches correr por la avenida principal de Las Vegas será uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Los ojos del mundo del deporte van a estar puestos en la Fórmula 1 y tenemos ganas de ofrecer un espectáculo increíble. Va a ser algo especial de presenciar, al mismo tiempo nos hemos preparado para el desafío de correr en un destino que es completamente desconocido. Eso es lo que dice Toto Wolff en la previa que ha emitido Mercedes, que vemos pues esas impresiones, ¿no?, sobre ese espectáculo que vamos a vivir en Las Vegas, pero es lo que os digo, nos ha abierto puertas a muchísimas cosas y por mucho que sea una incertidumbre por el tema de los neumáticos, por el tema de las bajas temperaturas y demás, puede ser una mala carrera, pero únicamente el hecho de que se esté corriendo en Las Vegas ya ha abierto muchas puertas. Y os voy a poner, como todos los lunes ha estado Antonio Lobato y ha estado haciendo en el programa de deportes de COPE, en el programa de tiempo de juego, ha estado haciendo su sección que os traemos muchas veces cuando hay información o cosas interesantes, que es el Soufflé, se llama ahí. Bueno, pues están ahí hablando con Juanma Castaño, que es el presentador, tanto él como Carlos Miquel, y están hablando sobre el Gran Premio de Las Vegas. No hay mucha cosa interesante, al no haber habido fin de semana tampoco han dicho nada muy relevante y no hay mucha cosa interesante porque es lo que os estamos contando, pues es lo que le están contando a Juanma, ¿no? Pero es muy interesante porque vemos como alguien ajeno a la Fórmula 1 lo va a contar, sobre todo el final de este extracto que os voy a poner, únicamente por el hecho de ser Las Vegas ya le crea mayores ganas de ver la carrera. E incluso dice que domingo de madrugada, os recuerdo que en España la carrera es a las 7 de la mañana,
dice que se va a poner la carrera. Otra cosa es que lo acabe haciendo, ¿no? Pero bueno, que es lo que ya dice. Por lo menos genera más ganas únicamente por el hecho de Las Vegas. ¿Los pilotos rajan o están felices de esta carrera? De momento están muy contentos todos, ¿eh? Y han colaborado en la promoción del Gran Premio. Hay un torneo de golf en el que va a participar Carlos Sainz antes de que empiece la competición. Van a haber 3 o 4 pilotos de Fórmula 1 que van a competir con profesionales del golf y, bueno, están todos como locos. Evidentemente se van a picar también en esto. Y ya te digo, Lewis Hamilton está feliz, todo el mundo está muy contento de que se corra en Las Vegas porque es un poco el rollo de la nueva Fórmula 1, ¿no? Es un poco el camino. Si esto sale bien, pensad que los grandes premios puristas, tristes bajo la lluvia, en el monte, en el circuito de Spa-Francorchamps, pues igual pasan a la historia, porque lo que quiere la Fórmula 1 y lo que quiere Liberty Media es esto. Esto es una máquina de generar ingresos. La Superliga, es la Superliga de Florentino. Sí, sí. Sí, a ver, pero venimos de un gran premio purista que en Interlagos que estuvo muy bien, ¿eh? Pero perdón, ¿y qué, se os ocurre? Porque aparte de Las Vegas, ¿qué se os ocurre así de un destino así tan... Bueno, sí, ya están metiendo varios, ¿no? Porque Singapur ahora es eso, Miami es esto. Claro. Cada vez va a haber más de este tipo, ¿no? Tienen que hacer Riviera Maya, tienen que hacer... No, Barranquilla, se habla de Barranquilla en Colombia, que es posible que haya un urbano también allí, que no sé, primero tienen que quitar algunos baches. Y yo sinceramente creo que tiene que haber un equilibrio, ¿eh? No todo puede ser Las Vegas, es decir, tiene que haber una mezcla. Ya. Pero a mí me mola, ¿eh? Sí, a mí a priori, y a vosotros los que estáis aquí hoy, a mí me encanta poner la tele y ver una previa de Fórmula 1 en Las Vegas, ya visualmente dices tú, joder, te entra por los ojos. A mí me apetece. Yo me lo voy a poner el sábado, el domingo de madrugada, o sea, lo tengo clarísimo. Así que eso es lo que vemos, ¿no? Que ahí pues nos lo llega a decir él, de que él tiene interés de ponerse esa carrera. Así que bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar. Veremos, yo siempre os digo, porque luego hay mucha crítica sobre el circuito, para mí, en cuanto al circuito, en cuanto al diseño, tampoco se podía hacer mucho más, y hasta que no lo vea en acción, yo no me voy a quejar del diseño porque no se podía hacer más y porque quizá luego da buenas carreras. En cuanto a toda la parafernalia exterior del circuito, pues bueno, te puedes quejar más o menos, pero desde luego que es lo que está generando atracción. Y lo último a comentaros, os he dicho que teníamos que hablar sobre algo de Estados Unidos, por supuesto, afrontando fin de semana en Las Vegas, afrontando un fin de semana en Estados Unidos, uno de los que va a ser tema principal vuelve a ser Andretti, que ya sabemos que por parte de la FIA han sido aceptados para entrar a la Fórmula 1, pero falta la Fórmula 1, quienes tienen que ser aceptados. Este fin de semana vamos a ver muchísimas noticias con ellos, incluso por parte de General Motors ya han anunciado que van a llevar altos ejecutivos a Las Vegas para meter presión a la Fórmula 1 de que acepten a Andretti, y por parte del propio Andretti le han preguntado al respecto sobre lo que opina de la Fórmula 1 y todo el impedimento que le están poniendo. Dice que cuando intentaron entrar en la Fórmula 1, que llevan muchos años, desde 2021, intentando conseguir entrar, no pensaban que se le fuesen a poner las cosas tan difíciles porque no entienden que se lo estén poniendo tan difícil, y dice que ellos tienen la impresión de que se están pensando de que son una panda de paletos y que no saben cómo gestionar un equipo de carreras. Eso es lo que nos comenta Andretti. Y es una crítica que sinceramente creo que tiene cierta razón, porque le están poniendo complicaciones y él dice de que, lo va a decir ahora os leemos las declaraciones, pero él dice de vamos a aportar más del dinero que se están quejando que nos van a tener que dar por incluir un nuevo equipo, ¿no? El problema es que si hay un pastel, por así decirlo, se divide en 10 ahora mismo. Entonces, con la entrada de Andretti, ese mismo pastel se divide en 11. Lo que no se dan cuenta, y lo dice Andretti, y es algo que yo he pensado muchísimo tiempo, y aquí os lo hemos comentado, el pastel se va a hacer más grande porque va a aportar un valor muy gordo. Entonces se va a hacer más grande y quizás se reparte un poco menos, pero no demasiado menos. Pero bueno, esa es la crítica que está habiendo por parte de la Fórmula 1. Sus palabras, y finalizamos, son las siguientes. Tenemos que darnos cuenta de en qué nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo en un montón de política y cosas así, y tendremos que lidiar con ello. La realidad es que no pensaba que fuese a ser tan difícil entrar, pero demostraremos nuestro peso. En primer lugar, aquí piensan que somos una panda de paletos y que no sabemos lo que hacemos, pero como tenemos mucha experiencia en el mundo de las carreras, podemos enfocarlo desde un ángulo diferente a los demás y puede que funcione. Creemos que la adición de más coches solo va a ayudar al deporte,
y si va a tomar un pedazo de la torta, el dinero del premio y esas cosas, pero creo que podemos aportar más de lo que vamos a tomar de la torta. Es lo que digo, ese pastel va a ser más grande con Andretti porque van a aportar valor, van a aportar dinero, van a aportar interés de Estados Unidos, que la Fórmula 1 quiere crecer allí y muchísimo más. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo, no será lo último que hablemos de Andretti y por favor, como os he dicho al principio del vídeo, dejadme en los comentarios si os gusta más este formato. Habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete y nos vemos, que seguiremos hablando de Fórmula 1.